Al creer en Jesús el Cristo, nacemos con una nueva naturaleza según la imagen de Dios. Miren, esto, hermanos, realmente es un título muy largo que a su vez nos da una enseñanza muy importante. Cuando creemos en Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Cristo, como la promesa cumplida de Dios para nuestra vida, cuando creemos en Cristo como el Salvador, cuando creemos en Cristo como nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote, nuestro verdadero rey, entonces nacemos de nuevo y podemos de esa manera participar de la imagen de Dios. Y hoy hablaremos de dos enseñanzas que precisamente surgen de esto. Si la Biblia nos enseña que creyendo en Jesucristo recuperamos la imagen de Dios porque nacemos de nuevo en Cristo, entonces vamos a ver en qué consiste esto, cuál es la bendición de esto en nuestra vida, cómo esto se refleja en nuestra vida diaria, cómo el hecho de que al creer en Jesús el Cristo nacemos de nuevo, según la naturaleza que nos hace estar conforme a la imagen de Dios, entonces vamos a ver cómo esto se practica en la vida diaria. Así que recuerde esto: si creemos en Jesús, el Cristo, el Mesías, nacemos con una naturaleza nueva según la imagen de Dios. Vamos al texto bíblico. Vamos a leer la Biblia y para esto yo quiero que leamos en Primera de Juan. En Primera de Juan vamos a leer el capítulo 5, versos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay dos enseñanzas, hermanos, que son principales, que son fundamentales, en cuanto que al creer en Cristo, nacemos de nuevo con una naturaleza según la imagen de Dios. De acuerdo a la lectura que hemos hecho, en el versículo número 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Por qué el apóstol Juan habla de esta manera? Jesús el Cristo. Porque en el tiempo bíblico, porque cuando Jesús nació, comenzó su ministerio, desarrolló su ministerio, el mundo estaba esperando al Mesías. Mesías quiere decir ungido. Y la palabra Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. Cristo es una palabra griega que también significa ungido. Los judíos estaban esperando al Mesías. Estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. La promesa de Dios fue dar a un rey, al Mesías, al ungido. La promesa de Dios fue dar a un profeta, a un sacerdote. Y así en la historia bíblica se estaba manifestando todo esto.
porque en la profecía, en el anuncio, en la revelación de Dios sobre el Mesías, Dios siempre mostró todo el sufrimiento del Mesías, mostró también los milagros del Mesías y mostró los oficios del Mesías. Sí, hermanos, cuando leemos en la Biblia, vamos a encontrar ahí en los profetas, a través de lo que escribió Moisés, la revelación de la persona, de la obra, de el oficio del Mesías. Entonces, cuando Cristo viene al mundo, nace de una mujer, como así fue anunciado, y comienza su ministerio, comenzó a manifestar sus obras, y comenzó a hablar la palabra del Padre, comenzó a llevar a cabo todo lo que estaba decretado. Incluso cuando llegó el tiempo, Él se entregó al sufrimiento, al dolor. Y vemos que en lo que Cristo dijo, en lo que Cristo hizo, en su persona, se manifestó como un verdadero profeta, como un verdadero sacerdote, como un verdadero rey. Y esta obra de Cristo es la que nos salva. Ahora, por eso Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Muchos siguieron esperando y todavía otros siguen esperando al Mesías. El Mesías estaba llevando a cabo sus obras, daba la palabra del Padre y se encaminó hacia la cruz como el Mesías, pero no le recibieron muchos, o muchos no le recibieron, muchos no creyeron en él. Pero vean, hermanos, el texto está diciendo algo que es muy importante. Miren, el que cree es nacido de Dios. ¿Sí? Es nacido de Dios. Entonces, una persona tiene la imagen de Dios al nacer en Cristo, cuando cree en Cristo. Miren, en Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, se enseña algo sobre la imagen de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El texto dice que el hombre tenía la imagen de Dios. Esto significa que el hombre podía tener comunión con Dios. Esto significa que había una relación entre Dios y el ser humano. Sí, no había pecado. El hombre no era diferente a Dios. Las cualidades, las virtudes del ser humano eran semejantes a las de Dios en muchos aspectos. El hombre es santo, puro. Dios es santo, es puro. Había comunión. Había una relación espiritual con Dios. Íntimamente había una relación. Dios es espíritu. Y Dios también nos creó como seres espirituales. Y nuestra condición de vida era una condición pura, santa como Dios. Por eso había comunión. Pero cuando leemos en Génesis capítulo 3, del versículo 6 hasta el versículo 11, nos vamos a dar cuenta sobre la condición del ser humano después de que éste pecó, cuando fue tentado por Satanás. El hombre, la mujer perdió la imagen de Dios. El ser humano perdió la imagen de Dios. Entonces quedó bajo el poder de Satanás. Y miren, hermanos, el ser humano solo no podía cambiar esa situación. No podía dejar de pecar. No podía volver a Dios. No podía relacionarse con Dios. No podía agradar a Dios, porque estaba atrapado en el pecado, bajo el poder de Satanás. Mire, podemos ver esto en Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 10. Vean, hermanos, cómo estaba el ser humano, porque éste pecó en el huerto del Edén. La raza humana, representada en Adán y en Eva, cayó bajo esa condición espiritual. Todo aquel
que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios reveló la ley. La palabra que Dios le dio a Adán y a Eva fue quebrantada. Y toda palabra que Dios le daba al ser humano era quebrantada, porque no podíamos de ninguna manera obedecer a Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién apareció para quitar nuestros pecados? Cristo, porque nosotros no podíamos deshacernos de nuestros pecados. Por una sola razón, hermanos. Porque nuestra naturaleza es la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. Entonces no podíamos quitarnos el pecado. No podíamos liberarnos del pecado. Así que Cristo vino sin pecado. Vino a quitarnos el pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que está en Cristo ya no es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo nacemos de nuevo. Lo hemos dicho. La Biblia lo ha enseñado ahora mismo. Por eso decimos, hermanos, de acuerdo a lo que estamos leyendo en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, que es la base de nuestro estudio. Al nacer de nuevo, vamos a tener la imagen de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios. Sí, hermanos. Al creer en Jesús el Cristo, nacemos con una nueva naturaleza según la imagen de Dios. Por eso el pecado ya no nos domina. Y estamos leyendo ahora 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, acá se refiere a una vida libre de esa naturaleza pecaminosa. Por eso ya no somos esclavos del pecado si creemos en Cristo. Versículo número 10 y 8. El versículo número 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hay una vida nueva. Esta vida es una vida en la justicia de Cristo. Entonces somos justos. Y podemos practicar la justicia. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza según el justo, según Cristo, según la imagen de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y es que el diablo mantiene a la humanidad esclava a él, practicando el pecado, cuando una persona todavía no ha nacido de nuevo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, entonces no puede dejar de pecar. Es esclava del pecado, vive para el pecado bajo el poder de Satanás. Por esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, porque el único que podía lograr nuestro nuevo nacimiento es Él, porque Él murió por nuestra culpa, murió por nuestros pecados, encontramos perdón en su sangre y por eso podemos nacer de nuevo. Y miren, el verso cumbre sobre esto lo encontramos en el versículo 9 aquí, en 1 de Juan 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está, hermanos. Entonces, ¿cómo uno puede ya no ser esclavo del pecado? ¿Cómo uno se libera del poder del pecado, del poder de Satanás? Esto es posible creyendo en Cristo, porque si creemos en Cristo, nacemos de nuevo. Hay una nueva naturaleza. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, hay muchas personas que se engañan y piensan que uno ya no se equivoca, uno ya no falla. Y lo cierto es que fallamos, nos equivocamos.
Pero la diferencia, hermanos, es que ya no vivimos para el pecado. Ya no pecamos porque seamos esclavos del pecado. Ya somos libres. Pero Dios ha querido todavía dejarnos en una condición en donde vamos siendo santificados. Estamos en un proceso de santificación, de regeneración, de transformación. Así lo quiso Dios. Entonces cada día maduramos, cada día nos consagramos más, cada día nos fortalecemos más. Y aunque fallamos, aunque pecamos, ya no lo hacemos como si tuviéramos esa naturaleza pecaminosa. No, porque ahora tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es de acuerdo a la imagen de Dios, esa imagen que se perdió en el huerto del Edén con el pecado de Adán y de Eva, es restaurada, es recuperada por Cristo. Cuando creemos en Él, tenemos la simiente de Cristo. A Cristo lo tenemos en nuestra vida, la simiente de Dios. Cristo está en nosotros, una nueva naturaleza. Si Cristo está en nosotros, entonces tenemos la imagen de Dios. Pero miren, hermanos, de acuerdo a lo que el texto base nos enseña, si al creer en Jesús el Cristo nacemos con una nueva naturaleza según la imagen de Dios, esto en la vida práctica se hace visible. Esto se experimenta en la vida práctica todos los días. Y miren, y aquí viene la enseñanza número 1. Al nacer de nuevo en Cristo, podemos amar a Dios. El texto, 1 de Juan 5, en el versículo 1, miren completo cómo dice el texto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando tenemos la imagen de Dios, porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, esto se manifiesta porque nuestra vida está en la palabra de Dios, porque nuestra vida está dirigida totalmente hacia Dios en amor. Nuestra vida es una vida de servicio, porque cuando amamos a Dios, amamos también a sus hijos. Cuando amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestro semejante. Entonces aquí la pregunta es, ¿hemos creído en Cristo? Y si hemos creído en Cristo, la pregunta es, ¿en realidad hemos nacido de nuevo? Como una evidencia de que hemos creído en Cristo. Y si hemos nacido de nuevo según nosotros, según creemos nosotros. Este nuevo nacimiento se hace evidente porque estamos viviendo para amar a Dios, porque amamos a Dios por sobre todas las cosas y por lo mismo honramos su palabra. Tomamos la palabra de Dios como la regla para nuestra vida, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, tomamos los mandamientos de Dios para practicar nuestra fe, y en todo esto, por supuesto, que debemos manifestar amor hacia Dios. Porque Jesús habló del resumen de la ley a través de 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar al semejante. La nueva vida en Cristo, entonces, es una vida para la gloria de Dios. Es la vida que se vive de acuerdo a la imagen de Dios. Entonces, nuestra vida de esa manera va a disfrutar del amor de Dios, pero también nuestra vida va a manifestar en la práctica que amamos con ese amor con que Dios nos amó. Solo así, hermanos, podemos darnos cuenta si en realidad hemos creído verdaderamente en Jesús el Cristo y si hemos nacido de nuevo. Mire, 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 12. Mire, esto no requiere explicación. Se lo voy a ir leyendo y usted lo va a comprender.
¿De veras hemos nacido de nuevo porque ya creímos en Cristo? Dese cuenta, se ha nacido de nuevo a través de sus obras. Porque usted tiene que estar amando a Dios. Tiene que tener presente los mandamientos de Dios. Y los mandamientos se resumen en amarle a Él y en amar al prójimo. Primera de Juan 4, 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Todo el que ha nacido de Dios ama a Dios y conoce a Dios. La pregunta es, ¿usted conoce a Dios? Dios se ha revelado en la Biblia, pero además podemos conocer a Dios porque tenemos la imagen de Dios. Y en este sentido, tenemos comunión con Dios. Y debemos ser como Dios es, porque la imagen de Dios es esto también. Que perfecciones de Dios estén en nuestra vida. Que cada día nos parezcamos más a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre y tenemos su imagen. Entonces, el texto está diciendo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mucha gente dice que cree en Cristo, pero en realidad no han nacido de nuevo. Y no han nacido de nuevo porque no aman a Dios y tampoco aman a su prójimo. En 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si conocemos a Dios, revelado en la Biblia y manifestado en nosotros, entonces amamos, porque Dios ama. En el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es amor y nos ha amado. Y nos ha amado enviando a su Hijo para quitar nuestro pecado, para quitar nuestra culpa, para resolver nuestro problema espiritual. Y si hemos experimentado esto en nosotros, quiere decir que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, es que ya conocemos a Dios. Y entonces, si conocemos a Dios y tenemos su amor con el que nos ha amado, si tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces tenemos que amar a Dios. Por eso tenemos que vivir solo para Dios y también tenemos que servir a nuestro prójimo, porque amamos a nuestro prójimo así como Dios nos amó a nosotros. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo voy a decir yo que creo en Cristo, que he recibido el amor de Dios en mi vida, que Dios está en mí, si estoy viviendo para mi provecho, si no estoy tomando en cuenta la palabra de Dios, si no estoy procurando el evangelio, si no estoy procurando la palabra de Dios para mi vida, si no estoy sirviendo a Dios en el mundo, si no estoy haciéndole bien a mi prójimo, entonces yo no he nacido de nuevo. La evidencia de mi nuevo nacimiento es que puedo amar a Dios y puedo amar a mi prójimo. La evidencia de mi nuevo nacimiento en Cristo es que vivo para la gloria de Dios y para servir a mi prójimo. Esto debe ser una realidad de nuestra vida, hermanos, y todos los días podemos darnos cuenta de esto. Seamos conscientes y aceptemos nuestra realidad. Mire, a lo mejor usted es una mujer que ya nació de nuevo, un hombre que ya nació de nuevo, pero le cuesta amar a Dios, le cuesta amar a su prójimo. ¿Qué es lo que necesita entonces? Necesita que el evangelio se manifieste más en su vida,
que el Evangelio se haga presente más en su vida, que el Evangelio tome más lugar en su vida, y esto va a ser posible confesando a Cristo todos los días. ¿Y cómo puede confesar a Cristo todos los días? A través de la palabra. Porque cuando conoce la palabra, cuando conoce más a Cristo a través de la Biblia, a través del Evangelio, el Evangelio toma lugar en su vida. Y mire, se va a ir perfeccionando el amor de Dios en usted. Va a disfrutar más del amor de Dios. Y si disfruta más del amor de Dios, entonces va a amar más a Dios y va a amar más a su prójimo. En segundo lugar, hay otra evidencia y hay también otra bendición, porque estas cosas, hermanos, son evidencias de que hemos nacido de nuevo, pero también son bendiciones, porque cuando amamos a Dios somos bendecidos. Cuando amamos al prójimo somos bendecidos. ¿Cuánto bien podemos recibir cuando respondemos con bien ante el mal? Cuando perdonamos a nuestro prójimo, cuando perdonamos a nuestro semejante. Mucho bien podemos recibir. Y mire, cada día, cuando el viejo hombre, cuando la vieja naturaleza va desapareciendo, porque se manifiesta Cristo en nuestra vida, a través de confesarlo, a través de profundizar más en Él, mire, dejamos entonces de estar manifestándonos nosotros mismos y se manifiesta Cristo en nosotros y con nosotros. Mire, si la imagen de Dios se va reimprimiendo en nosotros, podemos amarle más y podemos amar más al prójimo. Porque el pecado que cometemos, por un lado, ofende a Dios, afecta nuestra relación con Dios, y por otro lado afecta nuestra comunión con el prójimo. De hecho, cuando leemos los mandamientos, 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los otros 5 mandamientos tienen que ver con la relación con nuestro prójimo. Por eso es que el mandamiento es uno: ama. Y bueno, resumamos los mandamientos en 2: ama a Dios y ama al prójimo. 5 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios, y 5 mandamientos tienen que ver con nuestro amor al prójimo. Así que cuando nuestra vieja naturaleza va quedando en el pasado, fluye la imagen de Dios en nuestra vida, y es como podemos amar a Dios y amar al prójimo. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? Adán en nosotros. La vieja naturaleza de Adán, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el diablo opera en el viejo hombre, en la vieja naturaleza. Porque en la naturaleza de Adán, el diablo mantiene atados a los seres humanos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, el nuevo hombre es conforme a la imagen de Dios. ¿Sí? Esa nueva naturaleza es según la imagen de Dios. Entonces, de manera consciente y constante, debemos estar dejando atrás el pasado. Debemos dejar de vivir conforme a la vieja naturaleza, y ahora tenemos que vivir conforme a la imagen de Dios. Pero esto es posible solo confesando a Jesús como el Cristo, creyendo en Jesús como el Cristo. Porque tal vez hoy hay muchas personas que quieren dejar esa vida de pecado, pero se esfuerzan en ellos mismos, con ellos mismos, a través de ellos mismos. Entonces no pueden. No se puede, porque no se trata de cambiar los hábitos. No se trata de la conducta y del comportamiento propiamente. Se trata de la raíz de la conducta, de la raíz del comportamiento.
Y la raíz de la mala conducta y del mal comportamiento es la naturaleza pecaminosa, es el pecado de Adán. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es confesar a Jesús como el Cristo, como la respuesta, como la solución. Nacemos de nuevo, cambia nuestra naturaleza y entonces ya cambiarán los hábitos, la conducta, el comportamiento. Pero muchos primero quieren cambiar la conducta, el comportamiento y los hábitos, pero no se puede. Primero tiene que haber un cambio de naturaleza. Colosenses 3, del 9 al 11. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador, o sea, a imagen de Dios. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo en todos, Cristo en nosotros, entonces está la imagen de Dios, esa nueva naturaleza, y así es como podemos ser libres del pecado para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. La segunda cosa, segunda enseñanza, de acuerdo a nuestra lectura base. Nuestra lectura base, hermanos, es Primera de Juan 5. Ya leímos el versículo 1 hasta el versículo número 3 para el punto número 1. Leamos ahora el versículo 4 y 5 para el punto número 2. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, entonces, cuando nacemos de nuevo, podemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Número 2, cuando nacemos de nuevo en Cristo, según la imagen de Dios, podemos vencer al mundo. Podemos ser vencedores en el mundo. Hermanos, no pretendamos vencer. No pretendamos ser victoriosos, triunfar en el mundo con nuestro esfuerzo, queriendo portarnos bien. No pretendamos, hermanos, que con nuestro esfuerzo vamos a vencer en el mundo. No, se necesita nacer de nuevo. Se necesita tener la imagen de Dios en nosotros. Necesitamos una nueva naturaleza en Cristo Jesús para que podamos vencer al mundo. Miren, en Juan 16, verso 32 al 33, vean lo que dice aquí la palabra. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo algo muy especial para nosotros, porque ciertamente estaba hablando con sus discípulos. Pero también nosotros somos discípulos de Cristo porque somos sus seguidores y somos sus testigos. En ese sentido somos discípulos de Cristo. Mire, Jesús les profetizó algo, que cuando lo apresaran, cuando lo llevaran a ese juicio injusto, cuando lo llevaran a la cruz, los discípulos lo iban a dejar solos. Ellos se iban a esparcir. Se iban a dividir, cada uno agarraría su propio rumbo. ¿Por qué? Por lo que estaba aconteciendo, por el sufrimiento, por el dolor, por todo lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo en ese momento de pasión y de muerte, en esa semana dolorosa, en ese preciso momento de la cruz. Porque incluso desde que Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal, comenzaron
muchos tiempos de peligros o comenzaron a experimentarse circunstancias muy difíciles, porque de manera directa el Sanedrín comenzó a estar en contra de Jesús. Pero Jesús, hablando del momento de la cruz, está diciendo que los discípulos iban a huir. Pero miren lo que Jesús dice: manténganse conmigo, manténganse unidos a mí, confíen en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo va a haber aflicciones, dijo Jesús, pero manténganse confiando en mí, manténganse conmigo, no me dejen, y entonces van a vencer al mundo. Por eso es que cuando confesamos que Jesús es el Cristo y nacemos de nuevo por esa confesión, por ese credo, por esa fe, estamos con Cristo. Cristo está con nosotros y eso es lo que hace posible nuestra victoria en el mundo. Si no estamos con Cristo, si Cristo no está en nosotros, si Cristo no está con nosotros, entonces no hay victoria, no podemos vencer. En Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sí, los discípulos serían perseguidos porque eran los discípulos de Jesús y buscaban la muerte también de ellos. Ellos también sufrieron. Y el apóstol Pablo está hablando de nuestras angustias, de nuestras tribulaciones, de nuestras persecuciones, de nuestras necesidades. Por eso pasamos hambre, muchas veces no tenemos ropa, estamos en peligros y mucha gente muere por causa de Cristo. Y por eso dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Porque no solo sufrimos en el mundo y tenemos que vencer al mundo, porque propiamente al estar en el mundo ya hay sufrimiento, sino porque también por causa de Cristo muchas veces nosotros padecemos. Por causa de Cristo podemos padecer. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Estando con Cristo, que Cristo esté en nosotros. Con Cristo somos más que vencedores. Ninguna de las cosas difíciles de este mundo nos van a derrotar si estamos nosotros en Cristo. En Juan, 1 de Juan 4, miren hermanos, versículo 1 hasta el versículo 6, vamos a ser vencedores a pesar de que el diablo se levante y quiera engañarnos en este mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo podemos vencer a la mentira del diablo? Porque muchos falsos profetas han sido enviados por el diablo para querer engañarnos. Muchos falsos apóstoles en el mundo están predicando porque son instrumentos del diablo. Muchos falsos evangelistas, falsos pastores están predicando un falso evangelio. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La persona que no predica el evangelio, que no habla de la encarnación de Cristo, que no habla de la muerte de Cristo y de su resurrección, entonces es un falso evangelio. ¿Y cuánta gente hoy está predicando muchas cosas bonitas, pero no predica el evangelio? Estas personas son falsas, son falsos predicadores. El evangelio de ellos es falso. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí? Mucha gente no va a escuchar estos mensajes que yo doy. Van a escuchar esos mensajes de yo declaro, yo decreto, yo desato y usted se cae y se revuelca y vomita y entonces usted comienza a hacer cosas aparentemente buenas. ¿Sí? Y la gente no quiere escuchar el verdadero mensaje. No escuchan el mensaje porque no son de Dios, son del mundo, son del error. Pero nosotros podemos vencer al espíritu del error, al espíritu del anticristo. Lo podemos vencer si estamos en Cristo, si Él está en nosotros. Mayor es el que está en vosotros, o sea, Cristo. Dios es mayor, es superior al espíritu del error. En Juan 15, verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, hermanos, en el mundo sufrimos, porque en el mundo hay sufrimiento. Sufrimos propiamente porque estamos vivos en el mundo, pero podemos vencer toda circunstancia difícil. Pero también sufrimos en el mundo porque somos los testigos de Cristo. Y por causa de la palabra, por causa del evangelio, el mundo nos puede aborrecer y el mundo nos puede lastimar. Pero también ahí tenemos la esperanza de que si estamos en Cristo porque hemos nacido de nuevo, Cristo está en nosotros, la simiente de Dios está en nosotros, la imagen de Dios está en nosotros y podemos vencer al mundo. Así que te invito para que creas en Cristo hoy, para que lo recibas y para que puedas nacer de nuevo. Y en este nuevo nacimiento, de acuerdo a la imagen de Dios, conforme a la imagen de Dios, vas a amar a Dios y a tu prójimo. Podrás amar a Dios y a tu prójimo y recibir todas esas bendiciones, pero también podrás vencer al mundo. Si no naces de nuevo, no puedes amar a Dios. Vas a vivir en contra de Dios siempre, aborreciendo a Dios, hundido en el pecado, hundido en el error, conforme al propósito del diablo. Y de hecho, el que no es de Dios, porque no ha nacido de nuevo y no tiene la imagen de Dios, tiene la imagen del diablo y se comporta como su padre el diablo. Eso dice la Biblia. Hoy puedes recibir a Cristo para nacer de nuevo, salir del pecado, tener la imagen de Dios, amar a Dios y también puedes vencer al mundo al nacer de nuevo.